Hola a todos, espero que estén muy bien. Les saluda el ingeniero Daniel Pérez Sánchez. El día de hoy vamos a tocar un tema que nos han estado solicitando bastante y son las protecciones termomagnéticas. Este es un tema sumamente importante en el desarrollo de instalaciones eléctricas seguras y hoy le vamos a dedicar un buen espacio a esto. Para poder hablar de las protecciones termomagnéticas tenemos que hacer referencia a las fallas a la cual la protección está asociada. O sea, qué tipo de fallas en el sistema eléctrico es lo que protege una protección termomagnética. Y es que esta protección tiene dos funciones que van asociadas a su nombre: termomagnético. Y es que la función térmica de este dispositivo tiene que ver con problemas de sobrecarga y la función magnética tiene que ver con problemas de cortocircuito. Definitivamente en los sistemas eléctricos hay más problemas relacionados a la calidad de energía y protecciones que estas dos fallas, pero exclusivamente este dispositivo se refiere o trata o viene a resolver este problema, problemas de sobrecarga y problemas de cortocircuito. En esta clase nos vamos a enfocar en el funcionamiento para proteger problemas de sobrecarga. Para la próxima clase vamos a hablar de cortocircuito. Esperamos que disfruten la explicación técnica. Ok, para entender aún mejor esta protección tenemos que hacernos una pregunta, y es ¿qué es lo que protege este breaker o esta protección termomagnética? Bueno, la respuesta es que esta protección lo que protege es el cable. Protege el cable porque el cable, dependiendo de su calibre, tiene una capacidad de soporte, o sea, tiene cierta capacidad de amperaje antes de sobrecalentarse. Entonces lo que se tiene que hacer es, una vez escogido un calibre de cable para cualquier tipo de circuito, hay que entender cuál es la capacidad de soporte de ese cable para poder coordinarlo o instalarle el breaker adecuado que soporte o que lo proteja antes de que sobrepase esa capacidad. Entonces considero importante que entendamos esto para seguir entendiendo cómo es que funciona el breaker. Recordemos que aquí estamos hablando de la función de protección a sobrecarga, ¿verdad? Entonces, si vemos esta tabla, la 3, 10, 15, podemos ver algo muy interesante. Y es esta primera columna. Para los que no la conocen, esta primera columna nos indica los calibres de cable. Empezamos con el 18, luego el 16, luego el 14, luego el 12. Luego tenemos otras columnas. Estas primeras tres columnas tienen que ver con características de cable de cobre, y las siguientes tres columnas con características de cable de aluminio o aluminio recubierto de cobre. Entonces, hoy vamos a hacer uso o vamos a analizar el cable 12. El cable 12 en las columnas que tienen que ver con el cobre, que es lo que utilizamos comúnmente para circuitos eléctricos residenciales. Asumamos que es un circuito de tomacorrientes generales que instalamos en cable 12. Pero aquí tenemos que ponerle atención a algo, y es que vemos tres columnas: 60 grados centígrados, 75 grados centígrados y 90 grados centígrados.
Entonces uno se pregunta, ¿cuál usar? Ok, la recomendada, y ahorita lo vamos a ver más adelante, es la de 60 grados centígrados para poder definir el amperaje del cable y sucesivamente la protección que debemos instalarle a ese cable. Pero aquí podemos ver que a 60 grados centígrados el cable puede soportar 20 amperios, a 75 grados centígrados el cable puede soportar 25 amperios y a 90 grados centígrados puede soportar 30 amperios. De aquí lo vemos, 20 amperios, 25 amperios y 30 amperios. Pero para mayor seguridad y otros temas de temperatura que vamos a tratar posteriormente, en este caso debemos escoger que el cable 12 en cobre soporta 20 amperios para así escoger la protección. Entonces, ¿qué protección vamos a escoger? Vamos a escoger la protección de 20 amperios. Si escogiéramos un breaker de 30 amperios para cable 12, está mal. Entonces, por eso es que debemos escoger correctamente la protección termomagnética para un cable. Y esto tiene que ver con la capacidad del cable para soportar corriente. Aquí podemos ver más calibres, el cable 10 soporta 30 amperios, el cable 8 40 y así sucesivamente, pero ahorita nos vamos a enfocar en el cable 12 para un circuito de tomacorrientes generales. En esta otra sección del código eléctrico podemos ver una sección de protección contra sobrecorriente donde nos especifica claramente que el cable número 12 en cobre debe ser protegido por sobrecorriente con un dispositivo de 20 amperios. Entonces, por medio de esta tabla es que podemos elegir correctamente, y después más adelante con otros criterios un poco más avanzados, qué tipo de protecciones son las que le debemos poner a un cable. Que muchas veces no sé si se van a familiarizar con esto, pero tal vez hubo un circuito de tomacorrientes con cable 12 y un breaker de 20 y se le empieza a disparar a la señora, ¿verdad? Y llama a un electricista y el consejo del electricista es: póngale un breaker de 30 para que no se dispare más. Eso yo me lo he encontrado montones de veces. Entonces, de ahí y a partir de esta explicación, que eso no se debe hacer, porque entonces el cable estaría desprotegido. Y si estamos usando cable 12, pues ya con esta tabla sabemos que su capacidad máxima es de 20 amperios. Entonces, haciendo referencia a la clase anterior de las leyes de Kirchhoff, podemos ver la elección de un breaker de 20 amperios para un circuito de tomacorrientes. Entonces, si ya elevamos la capacidad de consumo conectando artefactos a los diferentes tomas y se dispara el breaker, no debemos sustituirlo por uno de 30. Ya eso se deben tomar otras medidas como construir otro circuito u otras soluciones, pero que no tengan que ver con simplemente cambiar el breaker por uno de mayor capacidad para que no se dispare. Ok, vamos a analizar un poco más a fondo el funcionamiento del breaker como tal ante una falla o ante una sobrecarga. Sí quiero recordar que en esta clase estamos analizando solamente la función térmica, o sea, la protección ante sobrecarga, no así ante cortocircuito. Entonces, ¿qué tecnología es la que usa el breaker para la protección térmica? Es un bimetal que, como podemos ver en esta primera imagen, él está diseñado para que a cierta temperatura
él se doble, o sea, tenga una deformación que le permita generar una desconexión del circuito. Entonces, por ejemplo, el breaker de 20 amperios, el bimetal está diseñado para que cuando se superen los 20 amperios, 21, 22, 30 en adelante, el calor generado por la corriente pasando por el bimetal pueda producir un doblamiento del material o una deformidad que le permita la desconexión del circuito. Entonces, básicamente esa es la tecnología. Aquí podemos ver en esta imagen el metal o el bimetal funcionando normalmente, y en este otro caso aquí lo representan con una candelita. Cuando se calienta a una temperatura diseñada, el bimetal se tuerce, entonces genera la desconexión del circuito. Ahora, gráficamente, vamos a ver cómo nos va. Gráficamente podemos verlo, o se ve de esta manera. Esta IN es la corriente nominal de la protección. En este caso estamos hablando de un breaker de 20 amperios, entonces supongamos que ahí son 20 amperios. Entonces toda esta zona es una zona de operación segura. Entonces de aquí para atrás hay 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios, 4 amperios, 5 amperios, hasta 20. Lo que quiere decir, este es el eje del tiempo, entonces que no vamos a tener ningún disparo en ningún momento. Y en esta otra zona, esta es una zona de disparo. Lo que quiere decir es que en el eje de la corriente, después de 20 amperios, o sea, 21, 22, 30, 40, entonces si hacemos una intersección de los ejes en esta curva roja, en esta línea roja, digamos que estamos en 21 amperios, venimos para acá, vamos a chocar con esta curva, entonces el breaker se me va a disparar en el tiempo que dice ese eje. Eso es un ejemplo. Aquí adelante tenemos una curva un poco más típica que nos va a explicar un poco mejor el funcionamiento. Entonces, haciendo referencia igual al breaker de 20 amperios, esta sería la zona de operación segura. Porque aquí vamos a asumir que tenemos 20 amperios. En el número 1 es 20 amperios. Entonces, esta es la columna del tiempo en segundos. Y esta es la columna de la corriente en amperios. ¿Okay? Entonces, supongamos que tenemos una sobrecarga a 20 amperios, a 40 amperios, perdón. Eso, entonces yo subo por la gráfica choco ahí y me voy hacia la línea del tiempo. Quiere decir que ese breaker se me va a disparar aproximadamente en 20 segundos. En 10 o 15, ¿verdad? Más o menos por aquí. Ahora supongamos que tenemos otra sobrecarga. Digamos que aquí es de 60, en 3 es de 60. Entonces yo aquí igual subo por acá, choco aquí y me voy a la línea de tiempo.
Ok, podemos ver que si tengo una sobrecarga de 60 amperios, el disparo va a ser en 5 segundos. Ok, y ya podemos ver que si la sobrecarga es, por ejemplo, de 80 en 4, subimos en 4, llevo aquí, quiere decir que el disparo va a ser en 2 segundos. Y ya, si la sobrecarga es de 100 amperios en 5, venimos, chocamos aquí, el disparo va a ser en 0.01 segundos. Bueno, va a ser casi inmediato, ¿verdad? Entonces, esa es una forma muy rápida, ¿verdad?, de analizar una curva de un breaker. Pero lo que nos indica básicamente en términos generales es que tenemos una zona de operación segura cuando el valor de la corriente es menor que la corriente nominal. Pero ya después de ahí, cuando entramos en sobrecarga, para este caso en particular, después de los 20 amperios, tenemos una curva que nos rige en el tiempo en el cual se va a disparar el breaker. Y lo que nos indica básicamente es que mientras mayor sea la sobrecarga, más rápido va a ser el disparo. Puede haber un breaker funcionando a 24 o 25 amperios y no necesariamente se va a disparar de inmediato, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la curva. Pero si ya hay una sobrecarga de 100 amperios, pues sí, el disparo va a ser mucho más rápido. A continuación vamos a ver un video que recopilamos de un canal de YouTube. Hicimos un extracto de un experimento muy interesante donde se ve en cámara lenta la falla de un breaker por un problema de sobrecarga. Vamos a verlo. Ok, iniciando el video podemos ver un breaker sin su carátula frontal y algunas partes de este, como el mecanismo actuador, las terminales, el disparador térmico, los contactos y el dispositivo de accionamiento. Aquí van a hacer un experimento interesante que es sobrecargar el circuito y van a encender diferentes dispositivos para que supere su capacidad. Ahí lo estamos viendo, y este se dispare. Ahí podemos ver donde señala es el bimetal, que es el que se va a tener una pequeña deformación que va a hacer que se dispare el circuito. Ahorita se va a ver el disparo en cámara rápida, pero en unos segundos vamos a poder verlo en cámara lenta. Ahí podemos ver cómo se dobla el bimetal y hace que el circuito se dispare. Bueno, esperamos que haya sido una clase interesante y hayamos podido aprender un poco más del funcionamiento de estos dispositivos. Recordemos que la próxima clase vamos a hablar del funcionamiento de estos dispositivos, pero desde la perspectiva de cortocircuito o su función magnética. Síganos en redes sociales, somos Inductiva en Facebook, también en nuestro canal de YouTube, y les recordamos por favor sus comentarios, recomendaciones y nuevos temas que ustedes estén interesados en recibir.